Salmo 121. Alzaré me confirman con una mensa. Salmo 121. 121. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará de tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. ¿No? Los cantos. Vamos a ponernos. Vamos a cantar una canción de alabanza, de adoración. Puedes pedir también en ese momento que está la oración para que escuchen tus canciones también. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, y a descender tu poder, y a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí. Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Amén. Continuamos con nuestro hermano Luis, que nos trae la palabra en esta tarde. Ahorita vamos a pasar aquí a nuestro hermano Luis para que te dé la palabra. ¿Estás aquí, verdad? Sí, para que A ver, pueda escuchar.
Dios le bendiga, hermanos. Muy bonita sorpresa que nos acompaña nuestro hermano Santiago hoy. La verdad que no me lo esperaba bueno, ha sido un día de muchas sorpresas. Mientras pueden buscar en sus Biblias Mateo 8:14. Mateo 8:14. En lo que lo busca le decía que ha sido un día de muchas sorpresas hoy porque, bueno, ha sido sorpresas tanto buenas, tanto algunas pues no buenas, no muy buenas. Como saben, el líder de este grupo no pudo venir hoy porque ellos perdieron un ser querido, o sea, pues estaba bien el ser querido y o sea, fue cosa de un momento a otro. Entonces, la vida es así. Pues la otra familia tampoco no nos pudo acompañar hoy, pero dentro de las buenas noticias es de que empezamos un poquito tarde ahorita porque estaba hablando con un hermano y buenas noticias por ese lado, así es que no sé si ya lo tengan para empezar. Mateo 8:14. 8:14. Amén. Okay. Vamos a leer del 8:14 al 16. Ok, la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre, y tocó su manto y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este día, por un día más de vida, Señor, por todas tus misericordias, Señor, por todas tus bondades, Señor, por todo lo bueno que has sido con nosotros, Señor, nos has cuidado, aunque ciertamente, Señor, hay situaciones, pero a ti la gloria, Señor, porque tú solamente sabes, Señor, del porqué de las cosas, Señor. Gracias porque tenemos un día más, Señor, para adorarte, para escuchar tu consejo, Señor, el consejo de tu palabra. Ahora, Señor, prepara los corazones de mis hermanos, Señor, para que puedan asimilar tu palabra, Señor, tu consejo, la palabra que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Todo te lo pido en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares y vamos a comenzar. Hoy el tema de hoy se llama Sanados para Servir. La verdad que, como le digo, estoy sorprendido porque pues apenas a nuestro hermano Santiago, se oró por él y nosotros con todo el corazón esperamos de que el Señor lo va a sanar. De hecho, pues yo puedo decir, ¿verdad?, que ya le doy las gracias, la honra al Señor porque le damos las gracias desde ya porque sabemos que lo va a hacer, porque es un Dios bueno, y especialmente porque nuestro hermano primero entregó su vida, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la salvación en sí es sanidad. Cuando una persona recibe salvación, recibe sanidad de su alma. Porque sí, el pecado se podría decir que es una enfermedad, ¿verdad?, que nos daña a todos. Entonces, cuando nosotros recibimos la salvación, recibimos la sanidad de nuestras almas. Ahora, cuando nuestras almas son sanas, obviamente eso se va a reflejar en nuestros cuerpos también, ¿verdad? Pues evidencia de eso tenemos a nuestra hermana Gaby. Así es que, como introducción dice, lamentablemente, cuando el ser humano, es decir, Adán y Eva, pecaron desobedeciendo a Dios en el huerto de Edén, entró la muerte y las enfermedades a la humanidad. Mire, vamos a ver lo que dice Romanos 5:12 acerca de esto. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, este hombre es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así es que hemos escuchado del famoso pecado original, ¿verdad? Ese pecado original, mucha gente, por ejemplo,
piensa como yo pensaba, pues yo estoy bien porque no robo, no mato, no, ¿verdad? Pensamos en los pecados grandes, pero en sí, aunque no hiciéramos ni un pecado grande, ni tampoco algún, bueno, muchas veces muchos chiquitos, ¿verdad? Pero aunque no hiciéramos ni un grande ni un chico, de todas maneras necesitamos un Salvador porque tenemos el pecado original que se le llama, que heredamos de Adán, ¿verdad? Entonces, por eso es de que dice que por cuanto todos pecaron, por esa razón, todos pecaron porque recibimos el pecado de Adán, heredamos el pecado original. Entonces dice, desde entonces hemos tenido que lidiar con las diferentes enfermedades y la suegra de Pedro, recuerden que la salvación es sanidad de las almas y del alma, y enfermedades pues es por causa en este caso del pecado, ¿verdad? O sea, el pecado más bien es una enfermedad del alma y del cuerpo. Entonces, por eso es que cuando uno recibe la salvación, empieza el proceso de la sanidad de nuestra alma y nuestro cuerpo. Dice, la suegra de Pedro es un ejemplo de ello, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Dice, todos necesitamos que Jesús entre en nuestras vidas y en nuestro hogar. Por eso le digo que felicito al hermano Santiago, porque dejó que el Señor Jesús entrara a su corazón. En la oración que se hace, se le dice al Señor, Señor, entra a mi corazón. Entonces dice, necesitamos que el Señor entre no solo en nuestro hogar, sino en nuestras vidas, en nuestro corazón. Al igual Pedro y su suegra, nosotros también necesitamos la ayuda de Jesús y ellos nos muestran un ejemplo a seguir. Pedro llevó a Jesús a su casa y fue ahí donde ocurrió el milagro. O sea, su suegra estaba enferma y llevó a Jesús. Hay que recordar que Pedro era uno de los apóstoles, uno de los discípulos, entonces fue fácil, de una manera fácil, ¿verdad? Que llevó al Señor Jesús, porque había mirado tantos milagros y sanidades y dijo, mi suegra está enferma, pues voy a llevar al doctor de doctores, ¿verdad? Dice, ahí en el versículo 14 que leímos, donde empezamos, podemos ver en el 14 que es lógico pensar que la suegra de Pedro se encontraba en reposo en su cuarto, porque estaba enferma, ¿verdad? Y Pedro y su suegra dejaron entrar a Jesús no solo a su casa, sino a su cuarto. Nuestras recámaras son uno de los lugares más íntimos y privados de nuestro hogar y usualmente no dejamos cualquier persona que entre ahí. Pero si queremos sanidad física y espiritual, debemos dejar entrar a Jesús a nuestro matrimonio y a nuestros más íntimos pensamientos y a nuestro corazón. Bendito Dios, como digo, que nuestro hermano ya lo hizo, así es que, y este tema, no sé si alcance a ver el hermano Santiago, o sea, el tema ya está hecho desde hace un tiempo atrás, no es un tema, por eso yo estoy muy sorprendido, porque no esperaba tenerlo y podrían decir, ¿verdad?, de que, bueno, se planeó, pero el tema ya tiene rato que se escribió. Entonces, fíjense cómo es de grande Dios, cómo acomoda las cosas, ¿verdad? Y por eso dice un amigo, pues no tenemos por qué sorprendernos, pero Dios todo el tiempo nos sorprende, ¿verdad? De su cuidado. Entonces, vamos a seguir más adelante, dice que somos sanados y liberados con un propósito. O sea, el Señor nos quiere sanar y nos quiere tener bien con un propósito, para una razón. En este caso, por ejemplo, nuestra hermana Gaby fue sana, nuestro hermano Mauricio también salió de otras situaciones, pero hoy veo cómo ellos están gozosos de compartir ese testimonio con otras personas, en este caso con usted, con otras familias, así es que esa es una de las razones. En el 15 dice que cuando Jesús tocó a la suegra de Pedro, la fiebre les dejó y ella les servía. Es impresionante porque ahí en el versículo 15, si quieren lo leemos de vuelta, dice, el 15 dice, y tocó su manto y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. O sea, inmediatamente que la fiebre la dejó a ella se levantó y le sirvió de comer a Pedro y a nuestro Señor Jesús. Imagínense qué privilegio. Pero es eso. Entonces ahí lo que nos enseña la palabra es servir. ¿Cómo servimos? ¿Cómo le servimos a Dios? Sirviéndole a otros, ¿ya? Contándole a otros lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿ya? Porque Dios no es una religión, Dios es una relación,
¿ya? Nosotros tenemos que, cuando nosotros empezamos a tener conocimiento de su palabra, empezamos a conocerlo y tenemos esa confianza de crear de hablar con él, así como de como puedo hablar con nuestro hermano Santiago, con nuestro hermano Mauricio, así llegar a esa confianza de hablar con nuestro Señor, contarle nuestras preocupaciones, pedirle ayuda en diferentes cosas, hasta miedos que podamos tener, ¿verdad? ¿Sabes qué, Señor? Me preocupa esto, ayúdame, quítame esta preocupación o este miedo. Entonces dice, muchas personas se preguntan por qué los cristianos servimos con pasión y esmero al Señor. La respuesta la encontramos en que, al igual que la suegra de Pedro, nosotros también fuimos sanados y liberados de muchas aflicciones y ahora en agradecimiento le servimos. Todos los que hemos sido sanados y restaurados por Jesús, hemos entendido que Él nos escogió a fin de que contemos a los demás sus maravillas, lo que les decía ahorita, ¿va? Mire, vamos a ver lo que dice la primera de Pedro 2:9. Esto es bien impactante lo que dice primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es lo que hacemos, ¿ya? Como le decía a los hermanos, Dios los rescató de diferentes situaciones. En mi caso, por ejemplo, Dios me ayudó porque yo tenía vicios de alcohol, de droga. Yo estuve a punto, Dios me libró de una sobredosis, amanecí con las quijadas chuecas porque tuve una sobredosis y el Señor me cuidó. O sea, fuera para que ya no estuviera aquí, pero Él me cuidó y me dejó porque Él miraba que un día iba a hacer esto, ¿verdad? Y ahora, gracias a Dios, muchas personas han sido impactadas por esa oportunidad que me dio Dios, y me salvó mi matrimonio también. Estuviéramos divorciados, yo y mi esposa, y yo posiblemente en la cárcel o en el panteón, ¿verdad? O sea, una de esas me hubiera dado la sobredosis y me hubiera quedado ahí, pero el Señor me libró de todo eso. Entonces, y ahora lo que hacemos es, como dice la palabra, dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las tinieblas, porque esa vida es una vida triste en tinieblas, ¿no? Que imagínense estar tomando 3-4 días a la semana y pues el matrimonio de uno se afecta por ese lado, y los hijos también. Así es que el tercer punto dice que Jesús quiere que todos seamos sanos. Vamos a ver el versículo 16, vamos ahí mismo. Dice, ahí donde leímos, dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Jesús era un constante, que era milagro tras milagro lo que nuestro Señor hacía, echando fuera endemoniados, sanando de diferentes enfermedades, una persona con la mano seca, otros que no hablaban desde su nacimiento, otros que eran paralíticos, lepra, todo tipo de enfermedades. Y el Señor, ahora la palabra dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. O sea, en el pasado, en ese tiempo que estuvo nuestro Señor Jesús, sanó, y hoy en día sigue sanando, porque es el mismo Dios de ayer, de hoy y siempre, y va a seguir sanando, ¿ya? Va a haber, hay gente, hay niños que todavía no nacen, y cuando nazcan y crezcan van a enfermarse, y el Señor tiene el poder para sanar a esos niños que todavía no nacen. Así de grande es nuestro Señor. Así es que dice, sanó a todos, al igual que antes. Hoy sigue habiendo personas que necesitan a los que las traigamos a los pies de Jesús para que Él los sane y liberte de todo pecado y de sus consecuencias. Nuestro deber como creyentes es el de ir y predicar el evangelio a toda criatura. En Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicando el evangelio a toda criatura, ¿ya? Eso es el mandato de nuestro Señor, de predicarles el evangelio, y el evangelio quiere decir buenas nuevas,
¿Y cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas es de que el Señor nos da salvación, nos perdona nuestros pecados y tiene el poder para sanarnos, tiene el poder para bendecirnos, cambiar nuestra vida en un 360 grados. Así es que ya vamos a ir concluyendo con el tema. Dice que desde que Jesús anduvo en la tierra hasta hoy, Él sigue tocando la puerta del corazón con el propósito de salvarnos y sanarnos. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abre la puerta. Cuando dice que abre la puerta, no está hablando de la puerta literal de la casa, está hablando de la puerta del corazón, porque dice, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así es que vemos que gracias a Dios, como le digo, nuestro Señor está ahí para todos nosotros. Así es que el martes el Señor hizo un llamado a todos los que estábamos en la iglesia, y nuestro hermano Santiago escuchó ese llamado y abrió esa puerta para que el Señor entrara a su corazón, y lo felicitamos por eso, porque el Señor tiene grandes cosas para su vida, hermano. Esperemos que se mantengan esa fe. Como le digo, siempre recuerde que Dios no es una religión. Nosotros no andamos buscando cambiar de gente de religión. Lo que andamos buscando es que la gente haga un cambio de corazón hacia nuestro Señor, ¿verdad? Eso es básicamente, porque la religión no hace nada por uno. Entonces, obviamente, lo que nos va a ayudar es su palabra, conocer su palabra. Lo motivamos, hermano Santiago, a que lea la palabra del Señor, para que llegue al conocimiento profundo de la palabra de nuestro Señor, conocerlo, ¿verdad? Y porque aquí está este gran libro, está lleno de bendiciones, de promesas de nuestro Dios, entre ellos una de las que el tema de hoy, la sanidad, la salvación y la sanidad. Así que vamos a orar para que el Señor sea ayudándonos a entender su palabra. Padre bendito, gracias te doy, Señor, por este día, por la oportunidad que nos das, Padre bendito, de reunirnos, Señor, y escuchar el consejo de tu palabra, Señor, escuchar tu consejo, Señor, escuchar palabras de aliento, Padre bendito. Gracias porque lo que tú hiciste en esa cruz, Señor, hace casi ya 2000 años, Padre bendito. Gracias porque eso, Señor, nos dio nuestra salvación, Señor. Y dice que tú te hiciste pobre para que nosotros seamos ricos, Señor. Que tú te hiciste maldición, Señor, para que seamos bendecidos, Padre bendito. Gracias, Padre. No tenemos cómo agradecerte, Señor, ese sacrificio que hiciste, Padre bendito, mandando a tu Hijo, Señor, para que hiciera ese sacrificio en la cruz. Gracias te damos en el nombre bendito de tu Hijo amado Cristo Jesús. Pues ahorita pues no tenemos invitados, ¿verdad? De que si alguien quisiera aceptar al Señor, pero vamos a orar por las peticiones. Bueno, antes de las peticiones vamos a orar por la ofrenda, ¿verdad? Así es que recuerden, esto es voluntario, no se tiene que, no es obligatorio si alguien no viene preparado. Así es que ¿va a orar, hermano, por la ofrenda? ¿Me ayuda, hermano? Ok, hermano. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos que seas tú bendiciéndonos, Señor, en el trabajo, Señor. Vamos a ofrendar, Señor, lo poco que tú nos das y lo mucho que nos puedas dar, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas bendiciéndonos, como tu palabra lo dice, bendice al dador alegre, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Okay. No con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esa montaña se moverá, y esa montaña se moverá, y esa montaña se moverá con su Santo Espíritu. Amén. Es bien precioso ese cantito, porque
La montaña significa cualquier problema que podamos tener, ¿verdad? Entonces, el Señor con su Espíritu Santo puede derribar cualquier montaña, por grande que sea. Así es que, pues lo siguiente va a ser, no sé si tiene alguna petición, hermano. Sí, Okay. Hermano Santiago, ¿tiene alguna petición especial? De hecho, Mauri, que podemos orar por mi esposa, Claro, ¿cómo se llama ella? Marcela. ¿Marcela o Marisela? Marcela. Oh, Marcela, ok, sí, aquí ya la tengo, ok. Entonces, ujú. Liberación y salvación. Ok. Muy bien, entonces pues vamos a orar por usted, por ella y por sus hijos, ¿verdad? Su familia. Oh. Ok, seguro. Sí, seguro, vamos a orar. ¿Ustedes, hermanos, tienen alguna petición? Por la familia, estamos por la familia. La célula que también un poquito va creciendo poco a poco. Sí. Hermana, usted, ¿no? Por la célula. Célula, ok, familia y célula. Bueno, yo voy a pedir por los hermanos Gregorio y Verónica, especialmente por Verónica, que perdió a su mamá, así es que vamos a orar por esta hermana, para que Dios la consuele y la fortalezca, ¿verdad? Porque no es fácil esto. Y pues también por las células, son varias células, el enemigo no está contento porque están pasando grandes cosas, así es que por eso el enemigo quiere hacer de las suyas, pero vamos a orar para que el Señor sea cuidándonos y respaldando lo que hacemos, ¿verdad? Con su espíritu. Así es que vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar por estas peticiones, ¿verdad? Padre bendito, gracias te damos, Señor, en este momento venimos delante de ti, Señor, una vez más, Padre bendito. Mira, Señor Santo, venimos, Señor, a presentarte esta familia nueva, Señor. Padre bendito, te ha aceptado en su corazón como su Señor, mi hermano Santiago, Padre bendito, así es que hoy, Señor, es un hijo tuyo, Padre bendito, y como hijo, Señor, tiene derecho, Señor, y porque tú ahora, Señor, eres su Padre, Padre bendito. Así es que, Señor, te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, cuidando a nuestro hermano Santiago, Señor, restaura su salud completamente, Padre bendito. En este momento vengo delante de ti, Señor, pidiéndote, Señor, sanidad completa, Padre bendito, para mi hermano Santiago, Señor. Desde la coronilla de su cabeza, Padre Santo, hasta la planta de sus pies, Señor. Toca, Señor, su cuerpo, Padre bendito. Restaura, Señor, cada célula de su cuerpo, Señor. Regenera, Señor, cada órgano, Señor, de su cuerpo, Señor. Cada nervio, Señor, su sangre, Señor, sea limpiada, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, lo declaramos, Señor. Declaramos sanidad, Padre bendito. También te pedimos, Señor, por nuestra hermana Marcela, Padre bendito. Te pedimos, Señor, nuestra hermana Marcela Arteaga, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas cuidándola, Señor, protegiéndola, Señor. Mira, Señor, tú la conoces, Señor, mejor que nadie, Padre bendito. Tú sabes cualquier situación que esté teniendo, Señor. Te pedimos que tú seas liberándola, Señor, de cualquier situación, Señor, de cualquier opresión, Padre bendito. Te pedimos, Señor, que sea tú, Señor, tocando su corazón, Señor, para que ella también pueda aceptarte y reconocerte como su Salvador, bendito Dios. Te pedimos, Señor, por cada uno de sus hijos, Señor, los ponemos en tus manos, Señor. Bendito Padre, te pedimos que tú seas protegiendo esa familia, Señor. Prospéralos, Padre bendito. Padre Santo, te pido, Señor, que tú seas bendiciendo a esta familia, Señor. Suple, Señor. Sana sus finanzas, Señor. Bendícelos en todas las áreas, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, por esta familia, bendito Padre. A ti la gloria y la honra, Señor. Bendito Santo Dios. También te pedimos, Señor, por todas las familias en general, Señor, de esta célula y de todas las otras células, Señor, la iglesia, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por cada una de las familias, Señor. Te pedimos por cada una de las células, Señor, de la iglesia, Señor. De las 3 células de las cuales estoy encargado, Señor, te pido que seas tú, Señor, por estas células, Padre bendito. Sé tú, Señor, respaldando, Padre Santo.
Ya también Y te pedimos por todas las células de la iglesia y las casas abiertas, Señor, donde se predica tu palabra en el mundo entero, Señor, nuestros hermanos, Señor, sé tú bendiciendo que a cada uno de ellos, Señor. También te pedimos, Señor, de manera especial, Padre bendito, te pido, Padre Santo, por la familia del hermano Gregorio, Señor, su esposa, Señor, en especial, nuestra hermana Verónica, Señor, te ruego que estés tú, Señor, consolándola, Señor, en esta situación que está pasando, Padre bendito, por favor, sé tú, Señor, consolándola, ser tú dándole el consuelo, Señor, la fortaleza, Padre bendito, para superar esta pérdida, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, desde ya por todas estas peticiones, porque sabemos que tú eres bueno, Señor, y que tú contestarás, Señor. Señor, basado en tus misericordias, Padre bendito, no porque no lo merecemos, Señor, pero por tu grande amor y tu misericordia, Señor, venimos confiadamente, Señor, poniendo estas peticiones en tus manos, sabiendo, Señor, que tú eres bueno y tú las contestarás. Gracias te damos desde ya, en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor, para Él la gloria y la honra, Señor, en nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, pues ya por último los anuncios son de que mañana en la iglesia es culto de niños